De hecho, nosotros hablamos sobre eso, es que los seres humanos mueren 2 veces, el día que son asesinados y el día que son olvidados. Porque los que dispararon finalmente fueron los soldados profesionales, el cabo, el sargento, por órdenes de los altos mandos, y que si ellos no cumplían, pues los mismos compañeros tenían que asesinarlos a ellos. Mientras que los altos mandos, que no hemos logrado llegar allá, los supuestos altos mandos que denomina la JEP como máximos responsables, están pensionados en este momento, están felices, están gozando, no están pagando cárcel, no han pagado nada, pero los pobres soldados y estos de bajo rango están llevados, como decimos. Aquí no actuó solamente el ejército, aquí hay mucha más gente involucrada y nosotros hemos pedido a la JEP que se investigue, a Medicina Legal, el CTI, la misma policía judicial, qué sé yo, los mismos jueces penales militares. 6.402 asesinatos u homicidios, como ustedes lo quieran llamar, cometidos por el Estado, son la razón por la cual estamos hoy honrosamente visitados por Jacqueline Castillo, la representante de las Madres de Soacha. Vamos a hablar con ella sobre qué ha significado estar dedicada día y noche a que no se nos olvide que el Estado asesinó 6.402 colombianos y posiblemente más. Y en la sección de Les dejo una vuelta en el cerebro de este episodio, les voy a invitar a que hablemos de ¿por qué peleamos tanto con los hijos? Nos tocó cambiar la presentación porque ahora tenemos más cosas. Ahora tenemos una sección de miembros. Germán, ¿qué es lo que pasa en la sección de miembros? Pues es que queremos que las personas que más les gusta Ser o No Ser el podcast nos sigan como miembros y les vamos a dar unas ñapas increíbles. ¿Quiere que le cuente? Eso de las ñapas, me gusta lo de las ñapas. ¿Qué son las ñapas, Germán? Entonces las ñapas son, les vamos a dar insignias. Una vez al mes nos vamos a reunir Mauricio y yo con esos miembros para hablar cosas especiales nosotros. Vamos a echar chisme, vamos a chismear. En directo. En directo, vivo y en directo. En vivo y en directo. Y también la sección que estamos haciendo ahorita de una vuelta en el cerebro de Mauricio se va solamente para miembros. Eso está bueno porque entonces queremos miembros, queremos que nos ayuden porque ya estamos en los 70 y tantos mil, queremos llegar rápidamente a los 80,000, ayúdenos. Y seguir más allá. Y estamos buscando patrocinadores para nuevas secciones. Ya tenemos la sección de la pregunta de podcast común y corriente, queremos inventarnos secciones. Si les gusta alguna sección en particular, invítenos y conseguimos patrocinador. Y no dejen de, si no quieren ser miembros, no importa, pero por favor suscríbanse, denle like, comenten y compartan y háganos crecer esta comunidad porque queremos ser muy grandes y que haya mucha gente de pensamiento crítico. Si quieren comunicarse con nosotros, mándenos un mensaje a seronoserpauta@gmail.com y si quieren aparecer en la pregunta de Kenke, solo tienen que mandarle un mensaje por Instagram a kenkeoficial, @kenkeoficial. Y una cosa más. No los vamos a querer más por ser miembros, los queremos igual. Se trata de que ustedes nos quieran más a nosotros cuando son miembros. Nos vemos. Listo. Chao, chao. Vamos. Ser o No Ser, he ahí el podcast. Jacqueline, creo que yo nunca había esperado tanto un podcast como este. Yo creo que desde que comenzamos a hacer el podcast ya hace 2 años, siempre había tenido la prioridad de que este podcast lo teníamos que hacer. Y te voy a confesar que yo creo que, así como bien lo dijo Freud, uno se hace trampa inconscientemente. Yo creo que el interés y la motivación que me causa a mí este podcast hacía que yo no me enfocara en lograrlo y en encontrar tu llamada, porque pues tu contacto lo tengo hace rato. Porque yo te confieso que a este podcast como a ningún otro. De hecho, por esa razón, hoy no tenemos trago en la mesa, por ejemplo. En este podcast ¿Qué siempre falta? se tiene trago. Sí, para este frío. Porque el tema me genera sublime respeto y reverencia. Como te lo estaba diciendo antes de que arrancáramos a grabar, lo que tú y tu grupo de compañeras hacen, yo todavía no termino de imaginar cómo cabe en una cabeza hacerlo.
No pretendo ni me lo voy a permitir a mí mismo volverme a lo trágico, porque lo trágico ya es suficientemente trágico con mencionarlo, punto. No hay necesidad de irse a los detalles ni al oscuro, porque el asunto per se trae una cosa oscura y detalles tristes. Entonces, dicho todo esto, para decirte muchas gracias, no solamente por estar con nosotros, por hacer lo que haces, por haberle dedicado, como acabas de decir, 16 años de tu vida a una tarea que seguramente es generalmente más dolorosa y estéril que satisfactoria y próspera. Estoy casi seguro. Y para ponerle un poquito de dulzura al asunto, entonces voy a contarte. Nosotros tenemos un patrocinador que es Choco Peanuts. Choco Peanuts es un hombre fantástico que creyó en nosotros, que nos regala para el invitado siempre que te lo puedes ir comiendo junto con Germán, que te va a ayudar de muy buena Le gana. ayudo con todo el gusto. Y después, más tarde, cuando llegue el momento de la pregunta de podcast común y corriente, te vas a llevar el tuyo para tu casa. Entonces el tuyo lo puedes abrir y aquí lo que tienes es clientes. Ah, no. Todos están echando baba esperando que usted nos regale un Excelente. poquito. Y esta camiseta, que es como esta, es de nuestro gran aliado ya con 2 años, Kenke, Muchas gracias. que es un grupo de personas encabezadas por un hombre filántropo en la Florida que le da espacio a los nuevos talentos de la música, tanto colombianos como de América Latina. Ya vamos a hablar con ellos después. Y ya dicho esto, entonces, Jacqueline, tu hermano es asesinado bajo el concepto ese de los falsos positivos. Así es. Voy a hacerte una pregunta tontísima de entrada y te pido que me perdones la hipersensibilidad acerca del tema y la ignorancia también. ¿Por qué no hemos podido cambiar el término falsos positivos, que es un término tan perverso y tan contrario a lo que pasó? ¿Por qué no se ha logrado unificar a la prensa y a los medios oficiales para que a eso le cambiemos el nombre, así como se lo estamos cambiando a Twitter, ahora X? ¿Si te das cuenta? ¿Qué opinas? Que están pidiendo devolvernos a Twitter. Ah, que suena más lindo. Bueno, en realidad siento que esta frase falsos positivos generó tanto impacto en la sociedad, puesto que el ejército, cuando cometía bajas en enfrentamientos reales con la guerrilla, para ellos era un positivo. En este momento, cuando sucedieron los crímenes con nuestros familiares, como ellos no pertenecían a ningún grupo armado, era gente civil, se denominó falsos positivos. Sin embargo, en la gran tarea que ha venido haciendo la JEP, ya están denominados como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Pero pues para la sociedad es más fácil decir falsos positivos. A pesar de que nosotras en los espacios donde podemos seguir socializando la situación y este horror que vivió nuestro país, seguimos hablando de esas muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. De nuevo, te pido perdón por lo corto de mi argumento acá. ¿Por qué no les decimos de una vez homicidios de Estado? Yo en realidad sí me he dirigido de esa manera porque es así, son crímenes de Estado y así deberíamos llamarlos. Crímenes de Estado, y así los hemos nombrado en los espacios donde hemos estado. De hecho, el año pasado que estuve en una gira por Europa, visitamos 9 países, fueron 16 ciudades, llegando hace un año exactamente en octubre que llegué a Alemania. Recibí un mensaje de un militar que me dijo que yo era un objetivo militar, que tratara de no hablar mal del ejército allá en Europa, porque a ellos no les gustaba que hablaran mal allá en Europa. Y sin embargo, bueno, pues tenemos que hablarlo, como tú acabas, Mauro, de decir, son crímenes de Estado, y así tenemos que hablarlo. Me alegra mucho coincidir contigo y que tú coincidas conmigo en eso, porque cuando he tenido esta conversación con gente además de mi más alto aprecio y respeto, particularmente periodistas, ellos ahí cuando entramos a este territorio, y te digo, periodistas de mi más alto respeto, empiezan a generar unas especulaciones lingüísticas, como por ejemplo entonces derivan a decir que son
ejecuciones extrajudiciales y... A ver, ¿en Colombia hay ejecuciones judiciales? No, No, no hay, no lo hay. contundentemente no hay, porque en Colombia no hay pena de muerte. Luego en Colombia ni hay Efectivamente. ley de fuga, ni nada de eso. No hay ejecución. Entonces, el otro eufemismo con el que se lo desvían es ejecuciones extrajudiciales. A ver, querido, ¿cuáles son las judiciales? Así es. Es una pregunta importante. Y fíjate, Jacqueline, que no quiero pecar de ser más papista que el Papa, porque tu dolor o el dolor de las madres que han sido agredidas por esta medida de estos gobiernos previos no tiene forma de equipararse ni de rasguñárselo. Solo que te digo, a mi hijo una vez intentaron engancharlo en Chía. No supimos para qué, pero eran unos tipos, mi hijo tenía 16 años y estaba tomándose una gaseosa en una tienda de Chía, esperando que su novia llegara a la casa para ir a visitarla. Y unos tipos de otra mesa le mandaron una cerveza. Unos tipos adultos, evidentemente gente de la zona, se les notaba la rudeza, el campesinato, etcétera, y le mandaron una cerveza y Fernando encendió inmediatamente su intuición y rápidamente se sentaron a la mesa de él a preguntarle él qué estudiaba y si era uribista o no. Si era uribista o no, que eso quede bien claro. No le preguntaron si era seguidor de la Virgen del Carmen o si era seguidor de Millonarios, no, si era uribista o no. Mi hijo se las pilló todas. Él dijo que era el más uribista, que de hecho estudiaba religiones varias en la Universidad de La Eso lo Sabana. salvó. Claro, ¿viste? Y ahí yo pensé lo siguiente. ¿Qué es lo que hace que mi hijo no haya caído en eso? La suerte, el destino, lo que sea. Porque es que en esa opción estuvimos todos Muchos, los que no viviéramos muchos. en el barrio del presidente. Y ahora a mí me aterroriza, y aquí va mi confesión a ti, que esto esté pasando. Que ya 6.402 se volvió como una cifra estadística que obedece como a un indicador de meteorología, y de verdad empecemos a caminar hacia el futuro con la idea de que, ¿qué fue eso que pasó? ¿Un accidente? Que seguramente a las Marías Fernandas Cabales de dentro de 5 años van a querer que los borremos como se borraron las bananeras. Tú que lo estás viviendo en el núcleo, donde realmente más duele, ¿cómo ves esto que te estoy diciendo? En realidad, siento que el solo hecho de ser humildes, lo que sucedió en Suacha, que la gran mayoría de familias son familias humildes, desplazadas de sus tierras, familias que esta gran mayoría de mamitas víctimas de este horror no lograron siquiera tener una primaria, mucho menos una secundaria, hacía más vulnerables a estas familias, pero como si el hecho y la condición de ser humildes, pues porque creo que pobres no somos, sino el hecho de ser humildes nos tenían en esa lista de que tal vez no les importaba mucho a la sociedad y de pronto nadie los iba a buscar. Y tú lo acabas de decir, si de pronto a él pudo haberlo salvado el hecho de decir soy uribista, de pronto algo lo salvó de haber caído en esta lista. Y es una lista que, como lo dices, Mauro, 6.402 son 4 números que a la larga uno los ve, 4 números no demuestran nada. Pero si vemos la dimensión de la cifra, en realidad es 6.402, que es un trabajo que venimos haciendo en este momento en colegios, en universidades donde nos abren las puertas nuestros jóvenes y siento y tengo que decirlo una y mil veces, este cambio se debe a nuestros jóvenes. Estamos trabajando para recolectar esas 6.402 botas. Como todos sabemos, nuestros familiares, muchos de ellos fueron disfrazados. Algunos tenían botas pantaneras nuevas puestas al revés, tenían camuflados donde algunos no tenían los agujeros de los tiros.
Y O sea, entonces, como si les hubieran puesto la ropa después de haberles disparado. efectivamente, los vistieron después de que los asesinaron. Y entonces queremos hacer realidad eso que en algún momento nos había ofrecido Gustavo Bolívar, que pues desafortunadamente pues nos quedó mal, pero bueno, Suele suceder. suele suceder, pero creo Ujú. que la intención era bastante linda y era hacer un performance. La idea era haber reunido 6.402 jóvenes, haberlos puesto desde la Plaza de Bolívar por todas las séptimas donde nos diera ese número, con las botas, con los camuflados y en algún momento haber sonado algunos disparos y que cayeran todos estos muchachos y mostrar la dimensión que es esta cifra, que ha sido bastante revictimizante para nosotras. En las redes nos escriben que eso es mentira, que eso no existe, que con ese número hagan como que el chance, que han sido inventos nuestros para sacarle plata al Estado. Y pienso que en alguna manera poder demostrar, por lo menos con esas botas reunidas y en algún espacio tenerlas todas, lográramos mostrar a la sociedad la dimensión de este horror, que sabemos que son muchos más de 6.402. Y por eso el parque se va a llamar así, más de 6.402 razones para no olvidar. ¿Dónde va a quedar el parque? Ese parque nos entregaron ya oficialmente el lote, el predio, allí donde era la antigua estación de la Sabana del Tren. Estamos trabajando ahí con el Ministerio de Cultura para la creación de este parque. La idea es entregarlo a comienzos de 2026, si Dios nos lo permite. Va a ser un lugar de memoria, no es un parque donde van a llegar a encontrar atracciones, sino un lugar de memoria. Y como lo dijo el presidente el año pasado, el presidente Petro, que iniciamos conversaciones con él en marzo, en memoria de esas más de 6.402 víctimas. Va a ser este parque memorial. Y bueno, y en el trabajo que venimos haciendo ahora con el Ministerio de Cultura para la creación de este parque, la investigación que se lleva hasta el momento la cifra va por más de 15.000 ¿Víctimas? víctimas de Asesinatos de Estado. crímenes de Estado. Que sin ¿Esto, embargo, esto está acotado entre alguna fecha y alguna fecha específica o es durante todo el conflicto colombiano? tenemos allí un recorrido largo que están haciendo un investigador que tiene el Ministerio de Cultura y está trabajando con la JEP, desde donde vienen estas muertes, ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos, crímenes de Estado, perdón. Y vemos todo como la línea del tiempo, donde abruptamente, justo entre el 2002 y 2008 es el pico más alto, donde se cometen todos Oiga, estos como crímenes. que siempre había algún tipo de crimen. Siempre los hubo incluso de más tiempo atrás, pero era como que 1, 2, luego fue subiendo 100. Tenemos toda la línea del tiempo ya Ok. en el salón donde estamos trabajando y ha sido como interesante ver allí todo esto pegado en esa pared de este trabajo tan intenso que se ha hecho en estos 16 años para no callar, para no permitir que esto se quede en el olvido, que de alguna manera nos da alegría porque logramos frenar muchas muertes, porque de ahí, de que nosotros empezamos toda esta lucha, logramos salvar muchos jóvenes. Y el parque conmemorativo que están haciendo va a conmemorar todas las víctimas o solamente las del pico desde el 2004. No, en realidad es en memoria de todas las más de 6.402 víctimas que ocurrieron aquí en Colombia, porque es todo Colombia donde sucedió esto. Jacqueline, ¿cómo cambió tu vida? ¿Cómo fue eso? Yo me pongo a imaginarte a ti hace 16 años, me imagino te llega la noticia de que no aparece tu hermano y un día te das cuenta de esta realidad que debió ser. Cuéntamelo, por favor, cuando te das cuenta, cuando tu cerebro tiene que configurar el hecho real de esto es lo que pasó y ya no es otra cosa, ya no es que esté en fiesta, ya no es que se nos voló de la casa, sino esto es lo que pasó. A partir de ese momento, deduzco que tu vida tiene un cambio inmensamente drástico.
tu vida cambia de sentido en un instante. ¿Sí fue así? ¿Cómo pasó? Cuéntame. El cambio fue brutal. En realidad nos dio un giro a la vida esta situación y desde el momento en que supe que Jaime apareció en Ocaña Norte de Santander como un guerrillero dado de baja en combate. Cuando yo estaba buscando a Jaime vi la noticia de las madres de Soacha, pero pues nunca me imaginé que Jaime haría parte de este acto tan macabro que se vivía. Y me dolió bastante, ¿sabes, Mauro? Saber que quienes están para cuidar la vida de los ciudadanos hayan cegado la vida a miles de civiles de Colombia, porque es que hablamos de miles de civiles, duele. Duele porque tiene uno toda la confianza en estos seres que están supuestamente para cuidarnos. Y de eso me lleva a que tengo que buscar a estas madres en Soacha porque pues te decía hace un ratito, son madres que vulnerables, sin un estudio que... Porque precisémoslo, tú no vivías en Soacha cuando pasó eso. No, yo vivo en Bogotá y mi hermano desapareció en Bogotá y vi que estas mamitas pues por su condición las hace más vulnerables, hubiesen podido darles, como decimos los colombianos, 3 vueltas y hubiese quedado todo en el olvido. Por eso decidí, después de que supe todo lo de mi hermano y lo rescaté de donde estaba, ir a buscar a estas madres en Soacha y emprender esta lucha con ellas. ¿Tú qué hacías en ese momento en tu vida? ¿En qué trabajabas? ¿Cómo era tu cotidianidad hasta esa fecha? Yo trabajaba para ese momento en la Fundación Santa Fe, trabajé muchos años, salí pensionada hace 3 años, fui auxiliar de enfermería durante 34 años. Pero desde allí mi vida cambió, porque yo vivía mi trabajo, mi casa, mi hogar, tengo 3 hijos, mi esposo, ahora están fuera del país, estoy aquí sola. ¿Por qué están fuera del país? Porque pues tal vez cometí el error de mis 2 hijos menores, haberlos llevado a espacios donde empezamos a hacer pública esta situación y hubo algunos seguimientos a mis hijos, mensajes. De hecho, cuando mataron a Adila Cruz en ese estallido social, también recibí un mensaje donde me dijeron pudo haber sido su hija, la que estudia medicina, mi hija estudiaba radiología. Y uno se da cuenta que le saben la vida, le conocen la vida a uno, le siguen la vida a uno y tuvieron que salir del país. Mi esposo también se fue. Y bueno, pues estoy aquí en esta lucha porque creo que no podemos permitir que esto se quede en el olvido y que esto nunca más se vuelva a repetir. Creo que ya me contestó la pregunta que tenía. ¿Por qué razón no irte con ellos? Siento que hay muchas cosas todavía por hacer. Amo mi país. He tenido la oportunidad de conocer en varios países. En realidad creo que no hay un país más lindo que Colombia. Honestamente yo no me iría a vivir a ningún país, ni siquiera en Europa. Jamás me iría a vivir por allá. En algún momento tendré que decidir más adelante irme con mi familia, pero creo que es un momento excelente para seguir trabajando por la paz que necesita nuestro país, por nuestros jóvenes, por esa memoria que queremos dejar a esta situación que se vivió. Me sorprendí mucho, por ejemplo, cuando estuve allí en Alemania, creo que fue en Nuremberg, donde conocimos esos campos de concentración, donde hicieron esa sala donde fue condenado Hitler y donde allí conocimos parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial y me sorprendí demasiado que todos esos crímenes que se cometieron allá, de alguna manera hay algo de similitud a lo que sucedió aquí en Colombia y es como si de aquí hubiesen ido allá a copiar ese modelo de crímenes. Y vemos cómo están involucrados empresarios, políticos, fuerzas militares. Eso me sorprendió bastante. Dices que no te vas, que te quieres quedar. Por lo pronto la familia está fuera. Yo le voy a comer algo de dulce porque esto está fuerte. La familia está fuera por razones de seguridad y tú hablas de una manera conmovedora sobre Colombia. Entiendo que la base está ahí, que tienes un vínculo entrañable con lo que pasó en este país, con este país. Y quiero que me ayudes a
a desmenuzar un concepto que yo creo que es el que está detrás de todo esto y es una pregunta que yo estoy seguro, Jacqueline, si le preguntáramos a millones de colombianos esto mismo, dirían, oiga, sí, ¿para qué? Y es, ¿cuál es tu interés en que eso no se olvide? Si igual eso no va a resucitar a tu hermano ni a los 6.402 personajes que se fueron por manos criminales del ejército colombiano. ¿Para qué? ¿Para qué que no se olvide? O sea, ese parque va a quedar ahí donde cada estación de la Sabana me has contado, seguramente va a ser muy conmovedor, pero ayúdame a desentrañar, ¿eso para qué sirve si eso no va a resucitar a esas 6.402 personas? En realidad sabemos que no los van a devolver a la vida, pero ese trabajo que nosotros emprendimos y seguimos aquí de pie es para que esto nunca más se vuelva a repetir. Y los talleres que hemos hecho hoy por hoy, que seguimos en colegios, en universidades, haciendo como alertas tempranas de alguna manera, es que si nosotros permitimos que esto se olvide, en 15 o 20 o 30 años vuelve a suceder. Y hemos pedido a la Comisión de la Verdad que ese informe que nosotros ayudamos a realizar se quede a nivel educativo, porque creo que es importante que de aquí en adelante todas nuestras próximas generaciones conozcan esta parte de lo que el país vivió, así como a nosotros cuando estudiábamos teníamos que aprender la historia de Simón Bolívar, de Cristóbal Colón, de toda esta gente. Esta parte del país se tiene que conocer por siempre, para que esto nunca más se vuelva a repetir. Hablando de eso, de recordar y eso, sobre la 26 están haciendo, o se supone que están haciendo el Museo de Memoria Histórica, pero Yo parado. está quieto. Pero ¿tú crees que es necesario o sea, sabes por qué está quieto y si es necesario que se reviva o lo dejamos ahí como un elefante blanco que no están terminando? En realidad, pienso que sí debería existir ese lugar de memoria de las víctimas, porque pues nosotras no hablamos tampoco solamente estos hechos, crímenes de Estado, sino también sentimos el dolor de todos los hechos victimizantes que hemos vivido en más de estos 70 años de guerra y que son tan importantes como los nuestros. Entonces sí creo que debe haber un lugar de memoria. De hecho, en algún momento estuvimos trabajando con María Gaitán, que es la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, que está a cargo de este Museo de Memoria, y que de alguna manera teníamos planeado con ella hacer un memorial en ese sitio, y era poner en el primer piso las paredes los nombres de todas las víctimas que se han sucedido aquí en el país, no solamente estos casos de crímenes de Estado, sino todos los hechos victimizantes. Pero desafortunadamente, como temas, no sé, de dinero, quedó frenada la obra, pero creo que es importante seguir con esa obra adelante. Vean que aquí aparece un tema que raras veces aparece en una conversación de mesa. Y yo creo que uno de los índices claros de atraso educativo en un país es la carencia de memoria y de archivo. Y es increíble cómo en Colombia, si os digo, hay documentos en mi trabajo, obras completas de televisión que son muy significativas para el país. Por ponerles una, la historia de Tita, una obra dirigida por Pepe Sánchez, considerada como la mejor obra de televisión del siglo XX por Germán Rey. Y esa obra no está, se perdió el archivo, se perdieron las cintas. Hay pedacitos por ahí. O sea, al colombiano el concepto archivo y el concepto memoria no le es asequible, no está de la mano. En las sociedades avanzadas, la memoria es fundamental. Y eso sí que lo tiene clarísimo el señor Uribe, que se quiere hacer a la memoria de todo lo que pasó durante su gobierno, porque él quiere borrar lo que pasó, porque él sabe que la memoria construye plataformas de pensamiento. Y en Colombia la memoria es, de verdad, la memoria es de 12 horas, ¿no? Y si estamos en problemas en el mundo, los del mundo democrático, para evitar que el nazismo vuelva a agarrar caudal, porque la humanidad, a pesar de toda la cinematografía, toda la literatura, toda la información que hay sobre lo que hicieron los nazis, a la humanidad parece que se está olvidando, y ya hay en el mundo movimientos nazistas o evidentemente nazistas
imagínate el problema que significaría, o el problema que significa que en Colombia no haya memoria. No hay memoria de lo que pasó el 9 de abril. Yo le aseguro, Germán, que chino de menos de 30 años hoy en día difícilmente sabe qué pasó el 9 de abril. No. Lo del Palacio de Justicia ya quedó como en el siglo como antediluviano. Y lo del Palacio de Justicia es, en términos de historia, vecino de los falsos positivos. O sea, en términos de tiempo, han pasado, del tiempo del universo, no han pasado ni 2 segundos entre el Palacio de Justicia y los falsos positivos que llaman, que son los crímenes de Estado de esta gente. Y no hay nada que lo conmemore. Y no hay nada, absolutamente nada. Y yo Mauro, solo para hacer a mí me llama, por ejemplo, la atención, no sé si usted ha ido en Nueva York al Ground Zero, donde se supone que estaban las Torres Gemelas. Yo estuve allá hace poco. Ese sitio, por lo menos a mí, me generó presión como de energía. Como ese memorial que hicieron ahí es... O sea, a uno no le dan ganas de se siente de mucha hablar. tristeza allí. Exacto, es como tan triste, pero además es como, oiga, esto pasó y esto no se puede olvidar. Y aquí en Colombia casi no tenemos de esas cosas. Aún más, queremos olvidar la misma historia que había. Hay historia que la historia la cuentan los ganadores siempre. Pero entonces entiendo cuando los indígenas no quieren que hayan monumentos sobre los conquistadores españoles. Pero al fin y al cabo también son nuestra historia. Tenemos que saber de ellos para saber de qué estamos hablando también. Y estamos perdiendo esas cosas. No tenemos historia. No hay historia ni siquiera en internet que usted... Yo creo que Estados Unidos es de los países que más memoria hay. Usted quiere averiguar cualquier cosa, usted lo encuentra rápido en internet. En Colombia hay 2 o 3 historiadores que medio hablan de temas colombianos, pero tampoco es mucho. A mí me llama mucho la atención. Precisamente por eso es que me parece importantísimo, siguiendo la tesis de nuestro amigo Diego Botero, ser la abejita con la gotica de agua, porque yo creo que esto que estamos haciendo nosotros es apenas una mínima gota de agua. Me los voy Para a comer algo, todos. Son para eso. Si nos regala un poquito, nosotros vamos a estar felices. Claro. Es que la velocidad con la que el colombiano olvida es, y lo estoy diciendo aquí porque creo que es uno de los más grandes lastres que tienes que cargar tú en tu propósito, y la Asociación de las Madres de Soacha, es el deseo y la pulsión enfermiza con la que el colombiano quiere olvidar. Porque es que, pues esta es mi observación, y es una observación completamente empírica. Al colombiano, ¿por qué se dice que somos el país más feliz del mundo? Porque somos el país más inconsciente del mundo. Porque se es muy feliz cuando se es inconsciente. Si tú eres inconsciente, ¿de dónde viene? La infelicidad viene de la conciencia. Y los colombianos hemos pasado, mira, estando yo vivo, hemos pasado por Palacio de Justicia, hemos pasado por 6.402 como mínimo crímenes de Estado, y yo veo con qué facilidad el colombiano se aleja de ahí. No quiere saber mucho de eso. Lo convierte en una cifra y lo deja ahí. Y es una cifra que le pasó a otros, pero a mí no me pasó. Entonces yo creo que hay una pulsión enfermiza perversa del colombiano a olvidar todo lo que le desagrada. Y observen una cosa, me voy a desprender un poquito para irme a algo muy personal. Esto es una cosa simpática, pero no es chévere. Yo les diría, de cada 100 casos en los que un colombiano y una colombiana están juntos, y tú me dices, uy, Mauro, no sé, es que tengo como un dolor de cabeza. Yo tengo aspirina y te doy la aspirina. O allí hay Dolex. Pero rapidísimo, quíteme su malestar enfrente. Vaya, tome agua. Yo le consigo un médico. Vaya y duerme un rato. Vaya y duerme un rato. Pero no me moleste con su malestar. Porque el pobre colombiano está ya tan intoxicado de su propio malestar que le cuesta mucho trabajo pensar en el malestar ajeno. Es verdad. Y por esa razón me parece tan importante, tan magnífico lo que tú y la Sociedad de las Madres de Soacha hacen. Porque es que esto yo creo que se va a olvidar, Jacqueline. Se va a olvidar, igual que se olvidó el Palacio de Justicia, igual que se olvidó la violencia partidista en los 50, igual que se olvidó el 9 de abril. Pero hagamos lo posible para que se olvide lo más tarde posible. ¿Me explico? ¿Qué opinas de eso? Claro, es que yo siento que esa es una de las tareas que nosotros seguimos como con gran importancia, es que nuestros jóvenes conozcan esto y que lo hemos vivido ahorita en colegios con chicos de 10º, de 11,
que están más o menos entre la edad de los 16 años, y hace 16 años muchos ni siquiera habían nacido, y nos lo han dicho, no, yo ni siquiera había nacido. Entonces, que conozcan esta historia, que la invitación es que, porque no somos eternas, algún día nos vamos, pero que este legado lo puedan seguir nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos, la gente que nos escucha, nuestros jóvenes, que se sigan vinculando a este trabajo para que esto no se olvide. Y los jóvenes se interesan en trabajar toda esta parte, porque de hecho lo demuestran, cómo nos abren sus puertas para seguir trabajando con ellos. Y me parece tan importante esa línea del tiempo que estamos haciendo ahorita, de todos estos hechos victimizantes que te decía, cómo en la pared tenemos tantas hojitas pegadas de todo lo que ha sucedido. Y te voy a leer una que encontramos que me llamó muchísimo la atención, es del Tiempo, del 2003, dice: eficiencia en lo militar. Dijo Uribe en días recientes: los comandantes de brigada y de batallón que vayan bien, magnífico. Los que vayan mal y no den resultados, que vayan presentando la renuncia. Traducido al cristiano, querría decir que por el honor militar de su eficiencia en la ciencia de la guerra y del orden público, quien no tenga positivos avances debe dejar el cargo por su propia determinación. Del 2003. Estos casos se destaparon en el 2008. O sea, ya había, de alguna manera, presión por los resultados. Entonces, tanta gente que en este momento todavía lo ven a él como un dios, porque es un dios, y hablan todavía, y que ha sido el mejor presidente que ha tenido Colombia. Y no sé por qué siguen siendo tan ciegos a toda esta realidad, y que siguen ciegos a que esto fue real. No entiendo por qué. Voy a echar a rodar una idea densa sobre esta mesa. Y aclarando una cosa, me separo totalmente de la posición separatista que ejerce, entre otras, el presidente de la República, zanjando más la diferencia de clases. Eso no lo comparto. Para mí, uno de los grandes cánceres que tiene Colombia es la diferencia de clases. Y dicho esto, quiero decirte, ahorita me hablabas y dijiste que las madres de Soacha son personas humildes. Claro que son personas humildes, eso no lo dudamos. Además, la humildad para mí es una palabra preciosa. La humildad viene de humus, o sea, la tierra. ¿Quién es humilde? El que tiene los pies en la tierra. Así es. Tú puedes ser muy rico y ser humilde también si tienes los pies en la tierra, pero entiendo que el concepto humilde aquí lo referimos a estas personas que están tan pegadas a la tierra en distancia con los que están en el cielo del Olimpo del poder y del dinero y de la economía. Yo sé, y no voy a negarlo, dicho lo que dije, que por supuesto que el hecho de que fueran pobres hizo que importaran cero. Pero clarísimo que es. Tanto como a este tipo, un ministro de que llaman de defensa, un tipo de apellido Molano, que creo que luego delinquió luego como candidato, pues cometió candidatura. Y el de tal Molano decía de los niños que eran máquinas de guerra, pero cuando al payaso ese que tuvieron de presidente de Duque le llevaran un chinito al Palacio al Palacio del Niño, allá en la Colombina, el tipo se derretía con esos niños. Y yo preguntaba, ¿esos niños que está abrazando no son Badulaque, no son máquinas de guerra? ¿Cuáles son los que son máquinas de guerra? ¿Los campesinos y los pobres? Pero esta idea que te estoy diciendo hay que limpiarla mucho, porque no estoy proponiendo más separación de clases. Estoy proponiendo conciencia. Es que nos demos cuenta de que uno de esos niños, y por eso el caso de mi hijo, uno de esos niños habría podido ser mi hijo o mi hermano. Porque es que a quien le parezcas pobre y quien decida que eres pobre, también es una cosa subjetiva. Y a mí lo que me llama la atención es cómo los colombianos creen que esos 6.402 noruegos, ¿no? O finlandeses, ¿no es cierto? O marcianos. No, es que eran vecinos tuyos. Habría podido ser tu hijo. Y si hubiera sido tu hijo o si hubiera sido tu hermano, y luego es que unos miserables lo disfrazan de guerrillero en alguna selva de Colombia donde él jamás habría ido, y luego al futuro se va a ir que en la memoria que mi hermano Tomás o Pepe o Juan, que era un man buena gente que estaba tratando de montar un puesto de verduras, termina así. ¿Qué queremos? ¿Que se olvide? ¿Que nos vayamos al futuro y se nos olvide qué fue lo que pasó con mi hermano o mi primo Tomás? Y eso es lo que yo creo, ahí sí me sumo a que
No se trata de seguir zanjando en esta lucha de clases tan infame a la que nos están llevando estos personajes y ahora cada vez más, sino hablar de que no se trata de que sea pobre o rico, se trata de que es una vida humana que se cegó por razones criminales y que no puede pasar al olvido. Porque el olvido es lo más grave que nos puede pasar. Es más grave que la muerte porque el olvido es la muerte misma. Y lo que tú estás haciendo es eso. Estos por lo menos 6.402 seres humanos tienen un nombre que no puede irse al futuro manchado por la perversión de un Estado. Es eso lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Claro, y de hecho, si ustedes recuerdan, en ese acto de perdón público que hubo el año pasado, desde el presidente Petro, él habló de la codicia y el poder. Y finalmente, él lo decía en ese discurso, algunos pocos se llenan sus bolsillos a costillas del pueblo. Y no sé, como que les molesta a estas personas de las diferencias de sociedades que la gente humilde lleguemos a ser tal vez atendidos de la misma manera como los que tienen, llamamos de la alta sociedad. Y entonces vemos hoy por hoy también ese cambio, que yo lo he vivido en estos países donde visitamos en Europa, que nos recibieron en las embajadas, la puerta abierta y desayuno, y como familia, como colombianos, como sociedad, como pueblo, no donde muchas veces llegaba uno a embajada y ni siquiera le abrían la puerta. Entonces pienso que todo eso ha sido el cambio. Yo me siento muy orgullosa en este momento del trabajo que se está haciendo en los territorios. Y el recibir ese predio nosotros para hacer ese lugar de memoria, que hace poco también estuve en un encuentro con víctimas de varias regiones y varias organizaciones que han recibido ya sitios para trabajar. Había una chica que decía que habían recibido una finca que tiene piscina y esto lo volvieron un criadero de peces. Eso es un cambio. Es una oportunidad para nosotros. Una oportunidad de negocio. Claro, y que sin embargo lo están haciendo, entrega a esas tierras, estos predios a personas las que vivimos cualquier horror que se ha podido vivir aquí en Colombia, y es una manera de resarcir ese daño. Todo eso voy a resaltar en función de un concepto que vuelve a ser, que te digo, yo creo que propongo desde aquí, como cuando a mí me dicen, oiga, ¿por qué no escribe la historia de fulano? ¿Por qué no escribe mi historia? Entonces yo voy a estar como tú, oigan, ¿por qué no? Pero yo propongo que en eso, y si en algún punto tú crees que yo pueda ser útil, a mí me gustaría ser útil ahí, es apuntalar los cimientos de la memoria. Porque son con los cimientos de la memoria con los que todo lo que tú estás haciendo realmente algún día va a tener un remedio, si es que existe, hacia el futuro. ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, la palabra memoria en el colombiano no tiene repercusión. El colombiano no entiende el concepto de memoria. Es una cosa como, ¿memoria y para qué? O sea, de hecho, ya no enseñan historia en los colegios, porque la memoria para qué. Perdió, la sí. memoria para qué. Y voy a contar una anécdota muy tonta, muy infantil, de una fábula, que explica el valor de la memoria. Hay un libro, creo que es la segunda vez que hablo aquí, que se llama Memorias de un amigo imaginario. Y es la historia de un niño que tiene un amigo imaginario. Pero la historia que nos cuentan es la del amigo imaginario, la del niño. Al amigo imaginario se le pierde el niño. Y el amigo imaginario no encuentra a su niño que lo imaginó. Pero lo único que le hace saber que el niño está vivo es que él está vivo. Porque es en la memoria del niño que existe la vida del amigo imaginario. Luego tenemos la película mexicana Coco, que trata de lo mismo. Y es que solamente cuando nos olvidan llega la verdadera muerte. Y eso en Colombia no lo tenemos claro. En Colombia por eso no entendemos los rituales, por eso en Colombia no entendemos los memorials, como llamas tú. En Colombia no se entiende eso. Y por eso, lo que usted dice, las estatuas son estatuas. Como yo no sé quién es ese man, lo tumbo. No sé si es que era español, alemán, pero las estatuas no sirven para nada porque el concepto memoria no está construido en el tejido básico social. Y yo creo, por eso te digo, quiero aportar desde aquí esa inquietud. Lo más importante es la memoria, que es lo que sí están atacando muy bien los otros, ¿no? La señora Cabal ya diciendo que las bananeras fueron mentira.
y los que te escriben diciendo que los 6.402 son un número de baloto. Esa es gente que está destruyendo la memoria porque la fuerza, la fuerza de esas 6.402 vidas, que son más, está basada en que no las olvidemos. Y que no nos olvidemos lo que pasó. De hecho, nosotros hablamos sobre eso, es que los seres humanos mueren dos veces. El día que son asesinados y el día que son olvidados. Y eso no se nos puede olvidar. Y es muy triste si eres olvidado antes de morirte. Y hay gente que vive así, Así es. ¿cierto? Yo creo que hay otro concepto del que debemos y podemos hablar, Mauro, que es el concepto de el enemigo interno. O sea, las 6.000 y pico de víctimas, 6.402. entonces 6.402 víctimas vienen es de la idea de que todos ellos van en contra de estos mismos colombianos. Somos colombianos matándonos a nosotros mismos. Y todo es pensando que ese otro me quiere hacer el mal, entonces yo se lo voy a hacer antes a él. Eso, que tiene que ver con los muertos buenos. ¿Se acuerdan? Un presidente que dijo que hay muertos buenos. Sí. Que en Colombia hay muertos buenos, Ger. Ujú. Yo no estoy de acuerdo. Que se homologan con los niños. ¿Cómo? ¿Qué dijo Molano? Molano dijo las máquinas de Las guerra. máquinas de guerra. Si hay niños máquinas de guerra, quiere decir que hay muertos buenos. Porque a un niño máquina de guerra, ¿qué hay que hacer? Eliminárselo o detenerlo. Pero Entonces, hay muertos buenos, eso ¿no? pasa desde la Radio Nacional. Eh, en Blue Radio se la pasa diciendo el compañero de Néstor Morales todo el tiempo, perdónenme, pero este sí es un buen muerto cuando matan a una persona, no sé, a un ex guerrillero o algo así, o a un guerrillero. Loco, no, es un muerto. Es un muerto. Puede que nos haya hecho muchas cosas malas, pero sigue siendo un muerto, no es un muerto bueno. Sí, la vida en Colombia, a partir de las altas esferas, se ha relativizado. O sea, lo del Palacio de Justicia también, eso fue una feria. Allá se decidió por cuenta de quién vivía y quién no. Hablando de eso, ¿ustedes cruzan con el Palacio de Justicia? Claro que sí. Sí, Hemos trabajado con las sí. familias, algunas de las familias de Y ellos que ya estas llevan víctimas. bastante tiempo, digamos, con esta cruz, por 34 decirlo años, así. 34, 36 años ya. ¿Qué sensación tienes tú que llevan ellos ya como grupo, como colectivo? De mucha tristeza, Sí. porque el tiempo pasa y pasa y pasa y como que no se ve justicia. Igual nosotros también siento que en este momento podemos seguir hablando de impunidad, porque nosotras nos oponíamos a que estos procesos llegaran a la JEP, porque esta justicia transicional fue creada para crímenes de guerra. Nuestros familiares no eran combatientes. Ujú. Sin embargo, llegaron los casos allí a la JEP. Y hace 2 años y medio, en audiencias de reconocimiento público en esas 6 regiones que priorizó la JEP, algunos militares reconocieron públicamente que sí se habían llevado a los jóvenes, que sí los habían asesinado, los habían presentado como guerrilleros. Y desde entonces no ha pasado nada. No hay condenas para nadie, no ha habido sanciones para nadie. De hecho, en este trabajo que estamos haciendo en la construcción del Parque Memorial, fuimos nosotras que solicitamos que estas personas que causaron estos daños sean quienes tengan allí la mano de obra en la construcción del parque. Ujú. Que va a ser como, de alguna manera, reparar ese daño causado, que eso nada los va a devolver a la vida, tú lo decías hace un momento, pero pues finalmente ellos tienen que de alguna manera hacer algo para reparar ese daño causado. Nosotras hemos propuesto, ¿por qué no buscamos sitios para construir una escuela? Muchos niños que caminan horas para poder llegar a una escuela, muchos niños que tienen que atravesar un río para ir a una escuela. Busquemos esos lugares tan vulnerables y por qué no entregar algo a la sociedad, al futuro, que son nuestros niños, y vincularlos a ellos. Sabemos que son más de 3.000 militares que están siendo investigados por estos crímenes de Estado. Ponerlos a trabajar por el futuro, que son nuestros niños. ¿Y cómo ha sido la recepción de esa idea? No en tu círculo, ya cuando la presentas hacia afuera. Nosotros la presentamos ya ante la JEP. Varios de los comparecientes también saben de esa propuesta. De hecho, algunos y algunas abogadas de algunos militares me han escrito que pues como que para cuándo vamos a arrancar. Porque de alguna manera están frenados también.
Sabemos que causaron un daño, que nada de lo que hagan los va a devolver a la vida, pero pues como sociedad tenemos que seguir buscando estos caminos de paz. Y siento que no podemos hablar de reconciliarnos, porque es que reconciliarnos Porque no, tu hermano no estaba peleando con nadie. Sí. Reconciliarnos Sí. significa que los dos nos causamos daño. Nosotros no le También estamos causamos daño a peleando. nadie, pero necesitamos avanzar como sociedad, poder estar en un mismo espacio con esa persona que me causó daño, que nos mire a los ojos, que reconozcan que cometieron estos crímenes, que pidan perdón de corazón, no con una verdad a medias como lo han hecho ellos ante la JEP, porque no ha habido verdad plena. Se siente el temor aún que hay por decir quién dio la orden de cometer estos crímenes. Se nota el temor que hay aún en ellos. Jacqueline, ahorita, después de esta pregunta de nuestra invitada Kenke, en esta ocasión es una mamá muy mamá, que del grupo Kenke, que es quien te va a hacer la pregunta, vamos a hablar del tema que acabas de tocar, del perdón. Dale. Bienvenidos al momento Kenke. Hola, soy Leli Arias y hago parte de Kenke. Jacqueline, como madre y abuela, me puedo imaginar el dolor que tú y las madres que te acompañan han padecido. Admiro mucho su capacidad de trascender y perdonar. Mi pregunta es, ¿cómo se consigue llegar a perdonar? ¿Cómo, Jacqueline? ¿Cómo cuando tú has estado frente a agresores concretos ahí cerquita, Sí. que han confesado, supongo? Sí, ¿Qué pasa en el alma y en la psiquis? hace más o menos, bueno, al comienzo de esto en realidad había mucho odio, mucha rabia, mucho rencor en mi corazón. Y yo me encontraba algún militar en la calle, en un banco, en un bus y sentía como que la sangre me hervía y quería asesinarlos. Pero gracias a Dios hoy por hoy no siento rabia, no hay odio en mi corazón. Hace un mes estuvimos en audiencias con los que dispararon directamente a Jaime y escuchar de la manera como lo hicieron y que mi hermano le suplicó que no lo mataran al que le disparó y lo remató. Me dio tristeza, me dio mucha tristeza ver estos seres humanos y me dio mucho dolor cómo también fueron utilizados, porque los que dispararon finalmente fueron los soldados profesionales, el cabo, el sargento, por órdenes de los altos mandos, y que si ellos no cumplían, pues los mismos compañeros tenían que asesinarlos a ellos. Entonces, o era asesinar al otro o era su vida. Y ver esta gente que fueron destituidos del ejército, obviamente no lograron ninguna pensión, nadie los emplea por todos los antecedentes que tiene. Y vernos aquí todos nosotros juntos tan hermosos, tan elegantes, que estamos bien vestidos, muy elegantes, para ver estos jóvenes en la situación en que está, me dio mucha tristeza. Y me dio mucha tristeza cuando uno de los soldados, cuando ya dio su versión, supe que no sabe leer ni escribir. Y yo decía, Dios mío, yo no puedo creer que el Estado permita, el ejército haya permitido tener personas que no saben leer y escribir y no les hayan dado la oportunidad de, mientras estaban allí, a cambio de prepararlos para asesinar, los hubieran educado, los hubieran dado la oportunidad de un estudio. Eso me dolió demasiado. Y cuando terminamos la audiencia, este muchacho con su abogada me mandó razón que sí me podía dar un abrazo. Yo no lo pensé, 2 veces le dije que sí. Y nos abrazamos. Sentí que sus bracitos temblaban cuando me dio ese abrazo y me pidió perdón. Y me decía, perdón por no haber hecho nada, pero le tenía pánico al sargento. Le tenía pánico, me decía, y por eso no hizo nada, porque, vuelvo y te digo, era la vida de ellos o era la vida del otro. Pero duele y siento que finalmente estos muchachos terminaron siendo víctimas, porque los obligaron a asesinar. Había presión por esos resultados. Mientras que los altos mandos, que no hemos logrado llegar allá, los supuestos altos mandos que denomina la JEP como máximos responsables, están pensionados en este momento.
están felices, están gozando, no están pagando cárcel, no han pagado nada, pero los pobres soldados y estos de bajo rango están llevados, como decimos, nadie los emplea, sabemos que tienen familia, sabemos que tienen hijos, que tienen padres, que esto dañó sus vidas. Y bueno, siento que es importante tener ese acercamiento. Yo les dije, no puedo decirle que los perdono, porque el que perdona es Dios, pero no hay odio y no hay rabia en mi corazón. Y yo quiero darles una oportunidad de que enderezcan sus vidas, de que trabajemos juntos por un mejor país. Yo te miro mientras hablas y te creo perfectamente y pienso, confírmame por favor o no, que de todas las posiciones que tú puedes, que una persona en tu lugar, perdón, de todas las posiciones que una persona en tu lugar puede ocupar en esta situación, me parece que la tuya, la que acabas de expresar, es sin duda la más inteligente, por no decir quizás la más noble, la más elevada y la más humana. Pero yo diría que la más inteligente porque yo te estaba oyendo y te miraba y caía en cuenta que quien me lo está diciendo no es una poetisa hablando especulativamente sobre la vida, como no, que es una mujer víctima de la infamia de la que estamos hablando y que tiene la capacidad de decir eso. Y me hiciste caer en cuenta de algo que, mira, que ojalá no se me olvide. De verdad, perdonar es un acto muy elevado porque te libera. Es que me puse a pensar, si tú no hubieras perdonado, ¿cómo serías? Para empezar, Nos enferma, te voy a decir, te eso ves nos muy bella, enferma. te ves muy bella, te ves vital, te ves juvenil, te ves enérgica. Y yo mientras te oía pensaba, si ella no hiciera ese ejercicio, yo tendría aquí un guiñapo de ser humano completamente contraída, oscura, con la mirada gacha, sí, seguramente con todo el derecho del mundo a estar furiosa. Pero ya entonces sería una segunda ruina, segunda vida arruinada, la de tu hermano y la tuya. ¿Sí es así? Así es, sí, porque yo siento que quedarse uno con ese odio, con esa rabia, con ese rencor, nos causa daño. A mí me dio alegría ese abrazo, en realidad. Yo los reuní, eran como 13 soldados y estaba el sargento y el cabo primero. Y cuando terminamos la audiencia los reuní a todos, que yo les dije que en mi corazón no había odio, no había rabia, no había rencor, pero que yo pedía que dijeran la verdad porque me di cuenta que hay mucho temor en ellos de contar la verdad. Decía cuando le preguntaron al sargento segundo que de dónde él había aprendido esa práctica, este tipo contesta que de una película, que viendo una película. Que eso lo había inventado él con el cabo primero, cuando sabemos que eso venía ordenado de los altos mandos, que había presión por los resultados, y uno se da cuenta que hay temor por contar la verdad. Y yo les decía eso, para nosotros es importante saber la verdad y es importante algún día llegar a saber quién dio la orden de cometer todos estos crímenes. Pues, ¿qué hago? Yo me sumo a ti hasta donde sea posible. Yo quiero sumarle a esta idea de relevar que asesinar no está bien. Porque fíjate, si tú miras desde atrás, es que de verdad en Colombia, y lo digo en Colombia, eso no lo hago extensivo ni a Venezuela ni a Panamá, en Colombia la vida no tiene valor. Y mira, lo dijo un señor tan de la ultraderecha como el fallecido Álvaro Gómez Hurtado, cuando dice, si no nos ponemos de acuerdo en que no nos matamos, no hay forma de seguir adelante. Y yo creo que estos 6.402 seres que están vivos en la memoria de muchas personas, la tuya, en la mía, yo los siento todos los días de mi vida, deben ser la siembra para que por lo menos a alguna cantidad de las nuevas generaciones les digamos que la vida no se toca. Es que, Jacqueline, en Colombia matar es muy fácil.
Y no pasa nada con matar y a nadie nos importa. Es que aquí ya no se trata si son ricos, pobres, malos, buenos, militares, civiles. A nadie le importa. Rápidamente salimos del tema. Y además de eso, debido al clasismo, entonces se empiezan a configurar muertes buenas. Ujú. ¿No? Y entonces tenemos la cantidad de cosas atroces que pasaron durante el gobierno de Álvaro Uribe y de Duque, particularmente, acerca de asesinatos, en donde pareciera que ciertos muertos sí aplican. Y me voy a permitir aquí contarte, de pronto ya lo conoces, cuando el juicio de Nuremberg, allá donde estuviste, que condenaron a Adolf Eichmann. Adolf Eichmann fue el nazi que luego se escapó para la Argentina, que allá el Mossad lo capturó en el 60, se lo volvió a llevar a Tel Aviv y luego lo ajusticiaron en Nuremberg. Y él en Nuremberg, que fue condenado, ¿Lo justiciaron o lo condenaron? lo condenaron. Es que dijo justiciaron. No, cuando condenaron en Nuremberg, lo condenaron a la horca. Y hay un libro de una periodista y escritora judía, Hannah Arendt, que recrimina al tribunal, porque igual lo condenan a muerte, pero ella dice es que lo condenaron por las causas equivocadas. Y lo uno perfectamente con el concepto de los 6.402 crímenes de Estado. Es que aquí no se trata de condenarlos por haber cometido un homicidio. Eso es, por ahí hay que pasar obligatoriamente, pero esa no debe ser la razón de la condena. La razón de la condena es mucho más profunda, que toca a todo el país. Y es, ¿a ti quién te dijo que tú tienes derecho de estigmatizar un grupo social que no te gusta y eso te da derecho a matarlo? Porque no es que yo mate a alguien, es que yo me sentí con derecho a matarlo porque no me gusta como viste, si no me gusta el barrio que eres, porque hay un barrio que se llama Suacha, ¿eso a quién le importa? Entonces, Hannah Arendt, al final de su libro, que se llama Eichmann en Jerusalén, un reporte sobre la barbaridad, dice lo siguiente, es corto. Porque ella le recrimina al jurado el por qué los condenó. Dice, asumamos solo por la gracia de la conversación que no fue nada más que el infortunio lo que le hizo a usted, o hacia Eichmann, un entusiasta instrumento en la organización de masacres. Aún existe el hecho de que usted ha llevado a cabo, y por supuesto respaldado, una política de asesinatos en masa. Los falsos positivos que llaman era una política de Estado. 6.402 crímenes no suceden a mis espaldas. Y dice Hannah Arendt en esto, dice, dado que la política no es un jardín infantil, podemos decir que en política obediencia y apoyo son la misma cosa. Y dado que usted respaldó y ejecutó una política de no querer compartir el planeta con la nación judía y con gentes de otras naciones, como si usted y sus superiores tuvieran algún derecho a determinar quién puede y quién no puede habitar la tierra. Así fue. Concluimos, y aquí es donde dice Hannah Arendt, que debería haber sido la sentencia, concluimos que a nadie, y eso es, a ningún miembro de la especie humana, se le puede pedir que comparta el planeta con usted. Es esta la razón y la única razón por la cual debe ser condenado. A eso voy yo, Jacqueline. Yo propongo que se empuje más allá. No es que no es los muertos. Los muertos ya son una suficiente causa. Es la razón por la que los mataron y que aparentemente no importa, porque es que eran gentecita. Pero no es eran que amigos de Molano. fíjate, Mauro, que lo que, vuelvo y repito, lo que decía el presidente el año pasado en el acto de perdón público, que hablaba de la codicia y el poder. Sabemos que en el Plan Colombia 2020 hubo ese ofrecimiento monetario desde Estados Unidos a Colombia para acabar con la guerrilla. Ellos de alguna manera tenían que demostrar que estaban acabando con la guerrilla para poder recibir ese dinero. Y ahí por eso se habla de la codicia y el poder. Y para ellos lo importante era mostrar esos resultados. Por eso de donde vienen también esas expresiones de Mario Montoya, a mí no me traigan detenidos. A él le importaba el conteo de muertos. Y muchos militares lo han reconocido así en las audiencias. Había presión por esas bajas. Y en ese trabajo que hizo la JEP se demostró que sí había sido una práctica sistemática bajo una política de Estado, porque este mismo señor Uribe
Fue el que creó esa directriz donde decía que de acuerdo a los resultados ellos recibirían esos beneficios como eran medallas, ascenso, vacaciones y dinero. Y tenían que, como diera lugar, mostrar los resultados para poder recibir esos beneficios económicos. A ti hoy en día te siguen pasando cosas. A partir de que pues, todos estos personajes que estás mencionando siguen teniendo poder. ¿Dónde está el miedo? ¿Qué haces con el miedo? No siento miedo, gracias a Dios. Tiene una cara de valiente. No siento miedo. En realidad no siento miedo, ni siquiera lo pienso en esa palabra, nunca la he pensado, no, creo que no está dentro de mi vida ese sentir miedo a algo, no he sentido miedo. Por el contrario, como que cada día me lleno de energías y de más energías para seguir demostrando no solamente aquí a nuestro país, sino al mundo entero que estos crímenes fueron crímenes reales, que son crímenes de Estado, que nuestra idea y nuestra lucha es así demostrarlo y que ojalá Dios permita que nunca, nunca ninguna madre más tenga que volver a vivir este horror. ¿Te han invitado activamente a participar en política? Sí, es un tema muy complicado. El poquito tiempo que estuve allí, estuve en la lista del pacto histórico, pero pues donde me dejaron, no, yo no me servía para nada ese puesto. Estaba en el escalón de más abajo. Sí, sí. Y ahí lo mismo, otra vez Pero con Gustavo. te hubiera gustado estar, no sé, no sé para qué era, si Congreso o representante. Al Congreso. Yo siento que desafortunadamente hay muchas cosas por trabajar en nuestro país, cosas que se pueden trabajar por un mejor país, pero pues 1, 2 o 3 personas no lo podemos hacer. Tendría que ser un equipo realmente bien conformado, no lo que vemos ahorita, por ejemplo, Cabala, Paloma, este otro Polo, o sea, que gente que a cambio de estar trabajando por una mejor sociedad. Un reparto de una película de dibujos animados, Dios, ¿no? dice uno. Polo, Paloma, Cabal. Sí, dice uno, pero Dios, estas personas son las que en realidad están allí para trabajar por el país. Da tristeza, en realidad, porque hay muchas cosas lindas por las cuales se pudieran trabajar en este país si todos nos uniéramos a hacerlo. Pues, ¿sabes qué? Como aquí charlamos como si estuviéramos en la sala de la casa, y yo te voy a decir lo que he sentido esta conversación. Tú, mira a lo que me vas a mandar, me vas a perdonar, me vas a poner a meterme en tu vida, pero para bien, para bien. Pero te lo digo en serio, Jacqueline, muy en serio. Tú tienes toda la fuerza para tú misma solita ser un factor de fuerza política sin afiliarte a nadie. La fuerza que te respalda a ti es tan inconmensurablemente elevada. Claro, eso es más fácil para alguien verlo de afuera, estoy seguro. No creas que me puse en tu lugar y dije, es que no es fácil sentirlo si está uno en los zapatos. Pero tú sola, con el concepto de país que tienes en tu cabeza, que amas a este país, por fortuna para este país, lo amas tanto, crees tanto en él, con esa claridad que tienes y esa limpieza de concepto, tú sola eres una fuerza, tú no necesitas fuerzas. No te estoy proponiendo que te vayas a montar un partido ni nada, pero creo que si tú sientes que tu vocación es influir, pucha, la tienes toda. Es que es muy convincente la forma como lo haces. Y te voy a decir por qué es convincente. Primero porque tienes el argumento de los hechos. Los hechos están todos del lado de tu construcción. Pero además de eso, porque eres transparente. Tú evidentemente no estás teniendo segundos o terceros intenciones con lo que haces. Y eso te da mucha fuerza. Y fuerza, de nuevo digo, Jacqueline, para construir memoria. Con eso, el bien que le vas a hacer a las nuevas generaciones, y te digo, en lo que yo pueda ayudar, ayudaría, en construir memoria, más que otra cosa. Por eso memorial es en la estación de la Sabana, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y cómo va a ser toda la estación de la Sabana, un pedazo? ¿Cómo va a ser? Es un terreno bastante grande y este monumento va a ser la simulación del cuerpo de una mujer, donde en la entrada al parque va a haber como 2 túneles, como simulando las piernas de la mujer.
y luego nos vamos a tropezar con un vientre, que es una montaña que va a haber allí, donde por dentro pues estarán los nombres de todas estas víctimas, porque todo este trabajo se vino haciendo desde el vientre, desde el corazón, desde el amor, desde el hecho de ser mujer, quien da la vida. Hicimos todo ese trabajo desde el año pasado y se hizo esa creación de esa gran maqueta que pues ahora tenemos que adaptarla al terreno porque la maqueta era rectangular y ahora el terreno es como con un bracito allí. Pero va a ser un sitio, creo que de bastante memoria. Va a haber lugares donde podamos seguir haciendo talleres, donde hagamos exposiciones. Y el llamado a todos nuestros chicos, nuestros jóvenes que sigan ese legado, que no dejen morir esto y que en algún momento sí, obviamente no vamos a poder hacer un parque en muchos espacios, pero la idea es poder hacer algo en memoria de todas estas víctimas en las distintas regiones, por lo menos en las principales capitales, para que haya ese lugar de memoria en cada región, porque pues esto fue en todo el país. ¿Y el parque lo están diseñando entre quiénes? Estamos trabajando concepto. directamente con el Ministerio de Cultura y Presidencia nos respalda a este trabajo. Hicimos el llamado para que se Pero ¿y una... el diseño cómo fue? El diseño este El diseño, de la mujer, ¿cómo llegaron a él? inicialmente cuando el presidente hizo la propuesta, que eso fue en un encuentro que tuvimos en Soacha, él había dicho que iba a hacer una convocatoria de artistas y yo le solicité que por favor no hiciera esa convocatoria porque nosotras venimos trabajando con artistas plásticos hace ya bastante tiempo y son las personas que han estado todos estos años con nosotras. Y siento que eran como las personas que deberían estar al frente de este proyecto. Efectivamente, con ellos venimos trabajando. Sí, el año pasado llegaron como 3 o 4 artistas más invitados, algunos del extranjero. Y entre todos, con arquitectos, estuvimos trabajando desde mitad de año, incansablemente todo ese medio año del 2023, el segundo semestre. Como te decía, desde el amor, desde el vientre, desde los sentimientos de cada madre, las expresiones de cada una de las madres, se logró hacer esa maqueta. O sea, es un simulando trabajo de la comunidad. De la comunidad. Va a ser bastante lindo. Ya casi voy con su pregunta de podcast común y corriente. Me voy a concentrar. Voy a necesitar que el espíritu del podcast común y corriente entre en mí. Váyase preparando. Voy a invocarlo. Mientras que invoca ese espíritu que ojalá venga y se vaya rápido. Es cómo es el diálogo sobre este hecho en el exterior. Cuando vas cuéntame si hay posibles anécdotas de cómo se lee esto, porque a mí me llama la atención cómo lee esto un francés, un noruego, un inglés, de que el Estado disfrazaba a personas para matarlas y todo eso. ¿Cómo se lee esto afuera? En realidad que se sorprende uno que hay muchas personas que creen que esto no fue cierto. Y quedan pues como asombrados cuando escuchan las historias, cuando escuchan todo lo que vivimos, todo lo que pasó, sorprendidos. Pues vuelvo y repito, creo que el dolor más grande que hay es que hayan sido quienes están para cuidarnos, hayan cometido estos crímenes. Y bueno, creo que es interesante que se conozca esta historia en muchas partes. Y que no quede como ha sido ahí, que es un invento, que eso ha sido una cifra que nosotros inventamos, que estamos sacando jugosas indemnizaciones al Estado. Creo que es una manera de hacer memoria. Ir a muchos espacios, como te dije, allá fueron nuevos países. En Estados Unidos recorrí creo que como 7 estados. Estuvimos también en México. En Argentina estuvieron otras de las madres en un encuentro con las madres de la Plaza de Mayo de Argentina. Y creo que eso ayuda a que esto nunca se olvide. ¿Hubo alguna conversación con alguna de esas madres de la Plaza de Mayo que recuerdes sobre, de nuevo? Con Norita, que pues en paz descanse ya. Yo estuve con ella en un encuentro aquí en Cali. Y las mamitas estuvieron allá en un encuentro allá en Argentina con ellas. ¿Cómo es la percepción de ellas de toda esta situación, por ejemplo? Ver, a pesar de sus años,
Para nosotras, en realidad, nunca, cuando empezamos este trabajo, yo la verdad nunca había escuchado de ellas. Tal vez uno como que no se detiene muchas veces en saber mucho ni de su país ni de otros países. Lo que tú hablabas hace un rato, somos indiferentes a veces. Pero son un gran ejemplo porque uno dice ya estas señoras tan sumamente adultas y verles esa fortaleza y esa valentía de seguir año por año y como lo hemos hecho nosotras desde hace 16 años, creo que nosotras no hemos descansado un solo año, un solo mes, una sola semana. De pronto 1 o 2 días descansamos, pero no bajamos la guardia. Y ha habido amenazas y hay una mamita que salió del país y hay otras mamitas que se fueron a otras ciudades, otras que han dejado por temor de no seguir la lucha, pero siento que es importante que nosotros hagamos este trabajo de visibilizar siempre estos hechos. Sí, me imagino que debe ser muy alentador ver que estas señoras lo llevan haciendo que como unos 30 años más, ¿no es cierto? Sin Por parar. lo menos, Porque sí. siguen sin parar, ¿no es cierto? Sí, siguen sin parar. Ger, a ver, por favor, Bueno, sorpréndanos. La pregunta del podcast común y corriente. Presenta Choco Peanuts. entonces antes de hacerte mi pregunta del podcast común y corriente, nuestro patrocinador de esta pregunta es Choco Peanuts, que te tiene esto para ti, para que te lo lleves a Ay, la muchas casa, gracias. que lo disfrutes. Gracias. Y Que están Ger, deliciosos. pero antes de eso, que no se nos olvide, bueno, que los chocopinos son una maravilla. Son una El que maravilla. no lo sepa ya es porque está loco, sí. ¿no es cierto? Bueno, no los han nosotros visto. los diabéticos podemos consumirlos sin problema. Ah, sí. Él claro, dice que sí, dice que sí. Sí, él dice que él no se hace responsable con lo que haga. Y me ha pedido que señale que en la caja de comentarios está para que lo compren, está en Instagram, está el WhatsApp. está esto. Delicioso. Y adicionalmente a eso, que se abrió una posibilidad a partir de una pregunta, y es que si hay gente que quiera distribuir chocopinos en su región, o sea, si usted vive en Eso París... me los voy a y llevar quiere ahora para Estados Unidos. Que Por me favor. vean. por ejemplo, en Nueva York, en París, en Londres, en Medellín, en Cali, en Villavicencio. Pongámosle harto trabajo. Pero que sí, que ahí está abierta la posibilidad de la franquicia. Eso. Ahora sí, don Germán. Bien. Mi pregunta hoy es un poco menos mamagallista, un poquito más seria y es, tú sí... Ay, tú no eres serio, Mauro, te dijeron, mira. No, es que el que hace preguntas que no soy serio soy ya. yo. Gracias, Jacqueline. Por fin llegó la justicia. esta noche. ¿Tú sientes que el país ha cambiado? En realidad, sí siento que ha cambiado. Siento que ha habido cambios positivos y vuelvo y repito, siento que se está trabajando por el pueblo y con el pueblo. Y eso me parece fabuloso porque yo no lo había escuchado en tiempos atrás, lo que viene pasando ahorita. Ese acercamiento de presidencia a los territorios. Yo lo que siempre veía en los presidentes era sus viajes al exterior, viajes y por allá, pero nunca veía uno trabajar en los territorios como estamos viendo ahorita. Esos cambios de llegar uno y abren las puertas en todos estos sitios que como que eran exclusivos solamente para la sociedad, los de alta sociedad, porque nosotros no podíamos pisar por allá esos sitios. Eso a mí me parece un cambio bastante positivo. Mira, y además supongo, que por una frase que te oí decir alguna vez, que tiene un gran contraste con, por ejemplo, un evento que tuviste tú, que mencionaste, en que un tipo de apellido Zapateiro que se vestía de militar, y creo que yo no sé qué fue. Era un tipo que aparecía en el gobierno. Nos Duque, trató ¿no? de víboras. Él les dijo, ese señor tan respetable, amigo de Popeye, dicho por él, le dolió mucho la muerte de Popeye, la lloró en público. Ese señor tan respetable, ¿por qué les dijo víboras? Porque todo esto sucedió cuando nosotros iniciamos a hacer esos murales de quien dio la orden. Y en esos murales pues estaban los rostros de varios de los altos mandos, incluido él, Montoya también. Y que eso fue para una demanda por ese trabajo que se hizo de esos murales, que estábamos dañando su imagen y su buen nombre, y pues hubo esa expresión de que éramos unas víboras. Eso es muy interesante y lo has mencionado toda la conversación. Cómo
Otra de las cosas que pasaron en Colombia es que se pervirtió el sentido de la autoridad. Entonces resulta que al colombiano raso le parece igual de grave un delito cometido por un guerrillero a un delito cometido por un soldado. Y no son iguales de graves. No son Siempre es más iguales. grave el del soldado. No hay nada que... Porque tú lo has dicho varias veces. Es que resulta que al soldado se le invistió de una solemnidad y majestad, entre otras para que proteja al ciudadano, no para que lo mate. Entonces, en ese solo hecho ya hay una gran contradicción que hace que sea mucho más grave el delito cometido por un soldado que el delito cometido por un guerrillero. Y asimismo, digo, se volvió también común que las grandes autoridades del Estado se permiten cosas como decirle a un grupo humano víboras. ¿Me explico? O sea, es que de verdad todo se desparramó. O sea, ¿cómo es que un tipo que es comandante del ejército, que debería tener una majestad magna por la gran cantidad Educación, de por lo responsabilidad que menos. tienes, Por cómo lo se le menos ocurre educación. decirle a un grupo humano, de lo que quiera que sea, víboras? Y vuelvo al punto, ¿no? Es que todo está desperdigado. De verdad, todo está desperdigado. Y yo propongo desde acá, volvamos a una sola cosa. Vamos a respetar la vida. Vamos a respetar la vida. Hablamos de lo que quieras, pero vamos a Y respetar todos la vida. tenemos derecho a vivir. Todos. La vida es sagrada. Yo siento que la vida es lo más sagrado que puede existir en este planeta. Sea el pobre, sea el rico, el negrito, el blanquito, el feíto, el gordito, el flaquito, etcétera. Nuestros niños, todos, la vida es sagrada en cualquier parte del mundo. No entiendo por qué en realidad puede haber en un ser humano ir a quitarle la vida a otro ser humano. No entiendo. Yo incluso con todo esto que viví, que al momento sentí mucha rabia y mucho odio, creo que yo no hubiera sido capaz de asesinar a alguien. No me siento capacitada de ni siquiera espesar una gallina, no tengo el valor. Uy, eso es terrible. Yo lo intenté una vez. Y a pesar de ese daño que nos causaron, fíjate que yo sí quiero estar tal vez de la mano con ellos, trabajando, para entregarle algo mejor a las próximas generaciones, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Luchemos por nuestros jóvenes, por nuestros niños que son nuestro futuro. Porque nosotros pues finalmente ya vamos dando la vueltita tal vez, pero trabajemos por un mejor futuro. Y sabes que relevaste una cosa interesantísima que casi no pasa y creo que está bueno también subrayarla. Hablaste de que estos pobres muchachos, me refiero a los soldados asesinos, también son víctimas. Estos personajes están sometidos a unas presiones absolutamente perversas, mórbidas y tóxicas de personas que saben que tienen el poder porque esos muchachos dependen de ellos para comer, dependen de ellos para llevar comida a su familia, seguramente muchos sosteniendo quién sabe cantidad de cosas. Y en un momento determinado el poder de la bota de un general de estos seguramente puede llevar a un muchacho de estos a cometer. No, y de hecho vimos también que entre ellos fueron muchos asesinados, compañeros militares. Y justo para ese tiempo, no sé si ustedes conocieron esa historia, pero hubo un chico que estaba prestando el servicio militar que se suicidó. No. Que yo me fui cuando yo me enteré de esa noticia y justo ese día estaban en las exequias de él allá en el apogeo. Yo cogí un carro y me fui pitada hasta el apogeo. Y llegué justo en el momento de las exequias de este niño porque cuando él escuchó toda esta historia dijo que él no estaba de acuerdo con lo que el ejército estaba haciendo y que pues sabía toda la maldad que había allí al interior y que eso le iba a costar a él pues su vida y él prefería y se disparó. Eso está en un video, Sí. que él se quitó la vida. no sabía. Un niño, o sea, un niño, dice uno, Dios mío, pero ¿hasta dónde llevaron estos personajes a nuestros jóvenes? Qué tristeza y qué dolor. Y llego yo allá a ese cementerio y antes veo que le hacen calle de honor. Ay, a mí me dio tanto dolor. Yo no me acuerdo qué grité ese día. Pero eso me generó a mí tanto dolor que a cambio de formarlos, a cambio de darles una oportunidad a estos chicos, terminen o asesinando o terminen muertos.
Eso duele. Pues que además, todos estos temas de la guerra o de conflictos y todo eso es como mandemos a que se maten los hijos de personas que no sean mis hijos. O sea, esas personas que los mandan a matar nunca van a mandar a sus hijos a estos cuentos. Van a hacer vueltas, ¿no? Que ni siquiera servicio militar, se tienen que ir del país, pagan la plata que sea. Eso me parece a mí Y hace un la ratito jugada más fea posible. Pues. que yo les contaba que me sorprendía ya en Alemania, donde habían involucrados tantos personajes en todos esos crímenes, eh, para decirles que aquí no actuó solamente el ejército. Aquí hay mucha más gente involucrada y nosotros hemos pedido a la gente que se investigue, a Medicina Legal, el CTI, la misma policía judicial, qué sé yo, los mismos jueces penales militares. Porque hay muchas cosas que en todo este proceso que hemos visto, yo por lo menos que tuve la oportunidad de sentarme, no fue fácil al comienzo, pero algún día saqué el valor y lo hice, leer todo el proceso de mi hermano y leer las versiones de estos militares y ver tantas inconsistencias allí. Siento que el aparato criminal que hay, yo creo que no alcanzamos todavía a dimensionar. Como diría mi mamá, Dios nos ampare y nos favorezca. Sí, aquí hay cosas que además, pero vuelvo y digo, para eso es que sirve este podcast. ¿Y por qué es que no nos detenemos a pensar, por ejemplo, a ver, miren, el asesinato de Galán, un pobre señor que descansa en paz que se llamaba Alberto Jubis Hasbún, que el día que mataron a Galán en Soacha, él estaba viendo el partido Millonarios Juniors en el Campín, a la vista de millones de personas, entre otras, Perea, el comentarista deportivo al que decía el negro Perea. Y a este hombre, a pesar de todos estos testimonios, entre el señor Maza Márquez y otro tipo de la policía, Peláez Carmona, lo convirtieron en el asesino de Galán. Y lo mandaron preso y lo tuvieron preso 5 años. Ahí ya salió a morir, él sale de la cárcel a morir. El tipo nunca tuvo nada que ver. Pero como este país necesitaba falsos positivos, con eso le calmaron las ansias a los que necesitaban un asesino y acabaron con la vida de este pobre señor que en su vida, se cruzó con Galán. Sí, señora, esas cosas pasan aquí y las normalizamos, que ese es mi problema. Porque a mí me dicen todos los días, usted se queja mucho de Colombia y usted cree que es que en otros lugares no pasan cosas malas. Claro que sé que pasan Claro cosas que malas, pasan. pero no las normalizamos. Ni nos hacemos los pendejos para pensar que no están pasando. Muchas gracias. Jacqueline, muchas gracias por A venir, ustedes, muchas gracias por entregarnos. muchas gracias por todo por lo este que haces, espacio. sobre todo, por todo lo que haces. Y de verdad, como dice Mauricio, si podemos ayudar en algo, con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Cierto? Bueno, Germán, ya lo veré, compañero. El pueblo unido. El pueblo jamás unido. será vencido. Jamás Pues, será vencido. Unámonos. Y nosotras decimos es que las madres no se rinden, carajo. No se rindan, por favor. En nombre de todos los colombianos que rechazamos los 6.402 asesinatos, en nombre de los colombianos que sobrevivimos a esos 6.402 asesinatos, en nombre de la juventud colombiana, quiero agradecerle a Jacqueline Castillo y a las madres de Soacha su empeño en que nunca se nos olvide esto que pasó, porque si se olvida la probabilidad que se repita es muy alta. Muchas gracias, Jacqueline Castillo. Nos vemos y no se los olvide, entren a miembros y vean por qué es que peleamos con los hijos. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizador audiovisual, Leandro El Berriondo Rodríguez. Edición de audio, Gabriel Gutiérrez. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Postproducción de video, Karen Milena Kikazaki. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civil. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.